que durante ciertas épocas, por ejemplo, hay roles primarios para subsistemas funcionales, como por ejemplo el sistema de la economía o el sistema científico. Y son exactamente esos dos sistemas sociales que son quizás lo más internacionalizados. Tocamos este punto en otras discusiones, lunes o martes, no recuerdo. Es decir, las sociedades modernas son caracterizadas por una multitud de subsistemas funcionales de este tipo a igual nivel, con primacías temporales de uno u otro, pero que pueden cambiar en el transcurso del tiempo. Entonces son sociedades caracterizadas por tendencias centrífugas pronunciadas. No hay un centro. Son caracterizados por un alto grado de pluralización de orientaciones funcionales, de redes comunicativas, de visiones competidoras de la sociedad global. Son caracterizadas de despersonalización, ya que los subsistemas así constituidos son indiferentes hacia el individuo. Son caracterizadas de un alto grado de individualización en términos de posibilidades, de derechos, de elecciones personales que cada uno de nosotros tiene. En suma, las sociedades modernas muestran un grado de abstracción y de complejidad que exige casi desesperadamente demasiado de las interpretaciones de la vida social. ¿No? Existe entonces una necesidad de interpretación de lo que se pasa. Son caracterizados también como sistemas autorreferenciales o en las versiones más destacadas de mañana de sistemas autopoéticos que se crean a sí mismos a partir de los actos básicos que lo constituyen, es decir, a partir de actos comunicativos centrados en la función de la religión, de la economía o de la ciencia, y por eso que constituyen en el tiempo esos subsistemas como especializados comunicativamente en ciertas áreas de problemas. Así pues, según esta versión teórica, los sistemas sociales han de ser conceptualizados como redes de actos comunicativos generadoras de significados, redes que emergen de la segregación de un entorno no perteneciente. Se desarrollan reproduciendo recursivamente sus componentes con referencia a sus propios componentes, es decir, los elementos, las operaciones, los límites y otras estructuras que los constituyen. La formación de un sistema social autorreferencial presupone finalmente que el sistema dispone y hace uso, al menos algunas formas rudimentarias de autoobservación sistémica, unas formas rudimentarias de autoobservación que contribuyen a tener presente y a especificar las diferencias sistema-entorno
y que por ello actúan como unos esquemas internos generadores de información. Desde el principio, por tanto, la autorreferencia comporta una diferenciación entre la diferencia sistema-entorno, tal y como la percibiría un observador externo, y la misma diferencia tal y como es manejada desde dentro del propio sistema. Y es de esa manera que la teoría de los sistemas sociales autorreferenciales permite retomar y desarrollar mucho más la idea de una dualidad de estilos teóricos que ya fue esbozado por Durkheim en la forma, por ejemplo, de ciencia social y socialismo, ciencia de la educación y pedagogía, y en otros campos también, ¿no? Está claro, espero, que el concepto clave subyacente a esta reconceptualización es la de autorreferencia. Y se trata de un tipo distintivo de funcionamiento característico de los sistemas autopolíticos en general y de los sistemas sociales en particular. Esos sistemas no pueden existir sino operando bajo la forma de autocontactos. Son sistemas que desarrollan una autoobservación, autointerpretación de sí mismo y por ello que contribuyen a dirigirse a sí mismos. En la medida que los sistemas sociales toman forma en un nivel ulterior a las simples interacciones cara a cara propias de situaciones concretas, en la medida que adelantan, las autoobservaciones sistémicas que a un nivel rudimentario son intrínsecas a toda manera de autorreferencia, se convierten en formas de autodestrucción sistémica o a un nivel aún más desarrollado, más elaborado, en formas de autorreflexión. Esas son formas de autoobservación que presuponen la escritura para fijar el significado de estas autoobservaciones. Generalmente toman la forma de productos literarios o de símbolos, sobre todo en los ámbitos de vieja cultura latina, como en España, por ejemplo, hay mucho más símbolos para expresar la unidad y la particularidad de un sistema que tratados escritos. Entonces, diferentes formas de captar el significado vehiculado y condensado socialmente por medios de comunicación. Y son productos literarios o símbolos a las cuales pueden referirse a su vez posteriores comunicaciones. Y en ese sentido constituyen procesos de comunicación espacializados que dentro de sistemas sociales cada vez más complejos están pensando para concentrarse en estos mismos sistemas. Los procesos de autorreflexión sistémica se centran de forma más concreta en la especificación y reespecificación tanto de la unidad de un sistema, si uno tiene en cuenta posibles diferenciaciones internas, como de la identidad de un sistema, si uno tiene en cuenta su carácter distinto de otros sistemas existentes en su entorno externo.
Y finalmente, una característica significativa de las sociedades modernas es que subsistemas funcionalmente específicos, los procesos de comunicación autorreflexiva se intensifican hasta el punto de cristalizar en teorías de reflexión explícitamente formuladas. Ese es el caso, por ejemplo, de las teorías constitucionales y políticas desarrolladas a partir del siglo XVII en el contexto del sistema político emergente, y del mismo modo las teorías jurídicas, las teorías educativas, las teorías económicas elaboradas en el marco del sistema jurídico y económico respectivamente, siguen este modelo de teorías autorreflexivas del sistema dentro del sistema, desarrollados dentro del sistema. Y Luhmann en sus capítulos o trabajos más históricamente nutridos se refiere, por ejemplo, a Machiavelli, uno de los primeros autores a elaborar una teoría política, ya que se situaba en el periodo de diferenciación creciente entre el sistema político y el sistema de la religión. Es imprescindible para pensar estos procesos de diferenciación como un proceso evolutivo que comienza en la época moderna, en tiempos del Renacimiento y de la Reforma. La Reforma es esencial, pero la Reforma es impensable sin la invención de la imprenta. La Reforma nunca hubiera existido sin las posibilidades ofrecidas por la imprenta, posibilidades de difundir significados diferentes, alternativas, otras posibilidades que han estimulado discursos públicos a través de publicaciones hasta poco antes casi iliterarios. Y entonces hay unos descubrimientos que han estimulado procesos de evolución desconocidos. La invención de la imprenta también es un buen ejemplo, si quieren, de la internacionalización, ya que más bien es un proceso de migración, de transferencia cultural a largo alcance, ya que el descubrimiento, la innovación de letras metálicas móviles ya fue hecho en Corea ya en el siglo XIV. Los monjes en los monasterios coreanos ya tuvieron la posibilidad de hacer libros con letras metálicas. Antes eran letras grabadas en madera, ¿no? Pero es mucho más difícil grabar todo con la posibilidad de hacerlos en letras metálicas. Se pueden fundir, formar, pero lo que faltaba era la imprenta misma. Y Gutenberg, ya que vivía en una región vitícola, conocía ¿cómo sería? El Traubenpresse, la imprimidor de uvas. Y ha combinado una idea transportado por la vieja vía de la seda hacia Europa, ha combinado esta idea con lo que cada día vio con sus ojos propios, la imprimidora de uvas. Y de esa manera se inventó la imprenta, que fue un momento técnico enormemente de importancia enorme para el desarrollo futuro
como diversificador de significados. En este momento la reforma favorece una disociación creciente entre ámbitos de comunicación político que se autonomizan y el dominio de la religión omniabarcante a veces. Y en ese contexto surgen los escritos de Maquiavelo, ¿no? Y son las grandes ciudades renacentistas italianas que en esta época representan la cumbre de la modernidad. Pasa, ¿no? La modernidad pasa de una región a otra. Y después a partir del siglo XVIII es el sistema económico que se disocia y considera como una de las primeras teorías de autorreflexión del sistema económico, considera como una de las primeras teorías los escritos de Adam Smith. Escribe los mecanismos económicos de su tiempo. Después se cristaliza hacia 1800, como hemos visto el martes, se autonomiza el sistema de la ciencia y después crecen las oportunidades para la cristalización de un sistema educativo. Y siempre un sistema funcional interno se caracteriza por el momento o por el criterio de inclusión. Inclusión, un término sociológico de grande tradición, que se encuentra también en Parsons, que está reelaborado en la obra Mañana para especificar exactamente el acceso de todos los individuos a todos los sistemas funcionales. Un proceso que tarda 3 siglos o más para realizarse, pero en principio, cada uno de nosotros tiene el derecho de votar. No ser político, pero ser un votante. De educarse, no como profesor, pero como alumno. Cada uno es la escuela obligatoria universal para todos. Cada uno tiene posibilidades de acceso a su tratamiento de enfermedades, no como médico, pero como paciente. Y de la misma manera, no cada uno será empresario de grande planta industrial, pero puede trabajar como empleado. Y en este sentido son sistemas funcionales abiertos a todos en un aspecto de los papeles que se pueden distinguir, no en el aspecto de los autores representativos de esos sistemas, pero en los aspectos complementarios. He encontrado con culturas latinas un monumento en piedra cerca de París que recuerda un monumento al principio de escolarización universal. Pueden imaginarse, ¿no? A un principio abstracto. Un monumento en forma de estela. Al frente están inscritos los grandes datos de la historia política de Francia, la Revolución de 1889, la de 1830, la de 1848 y finalmente la definición de la Tercera República a partir de la derrota francesa de 1871 durante los primeros años de los años 1870. Por otro lado, y abajo de este, principio de
de la ciudadanía general y derecho de votar para todos los hombres, ¿no? Una inclusión parcial, pero todos los hombres. Por un lado están inscritos servicio militar obligatorio para todos y por otro lado obligación para asistir a la escuela universal para todos. Entonces, el derecho político de votación, el servicio militar y la escolarización para todos son tres facetas de inclusión en los diferentes sistemas de las que la sociedad, ¿no? Y en ese sentido pueden concebir un poco las explicaciones un poco abstractas desarrolladas siguiendo la argumentación de Luhmann. Siguiendo todas estas líneas de desarrollo, la diferenciación de la sociedad lleva consigo una separación de la investigación científica en el sistema particular que se ha desarrollado para este propósito, una separación de la investigación científica de la autorreflexión sistémica que se desarrolló en casi todos los sistemas. Y el sistema de investigación científica se desarrolla su propia autorreflexión bajo la forma de la epistemología, de la filosofía de la ciencia, ¿no? Es una observación del sistema científico a sí mismo para caracterizar, especificar su unicidad, su particularidad, sus criterios, su unidad y identidad. Es esta separación la que subyace a la dualidad existente entre las teorías científicas, en tanto que resultado del compromiso funcional en favor de la verdad del subsistema de la sociedad particularmente destinado a la investigación y las teorías de reflexión en tanto que producto de los esfuerzos percibidos para la autocomprensión, la autodescripción y en cierta medida la autodirección dentro de cada uno de los subsistemas sociales especializados. Bueno, son los contornos de un marco teórico que desarrolla más estas diferenciaciones que seguimos hasta ahora. La referencia a este modelo no significa disminuir, por tanto, la utilidad analítica de la red de relaciones desarrolladas hasta ahora entre marcos de referencia social, predisposiciones mentales, actitudes contrapuestas con respecto a la realidad cultural y diferentes tipos de cooperación, sino al contrario, uno ve que estas relaciones también tienen influjo en que interactúan con modos divergentes de teorización. Y de esta manera, ambas estructuras, el modelo desarrollado ambos a base de conceptos tomados de la sociología del conocimiento y el marco teórico desarrollado con ayuda de los conceptos de la teoría luhmanniana, ambas estructuras son complementarias entre sí. Los conceptos tomados de la sociología del conocimiento, conceptos de sociocentrismo y perspectivismo, o compromiso y distanciamiento, caminan hacia el encuentro con la distinción a otro nivel, al plano sistémico,
la distinción entre las autodescripciones sistémicas informadas por nociones propias al sistema en cuestión, por un lado, y los análisis de sistemas extranjeras realizados desde fuera e informados por constructos sociológicos, constructos teóricos tomados del sistema de la investigación. Y eso es lo que pueden encontrar en la segunda tabla, de cierta manera. Desde abajo aparecen los estilos cognitivos de sociocentrismo o de perspectivismo y de distanciamiento, con sus estilos de comparación, universalización, jerarquización por un lado, relativización por otro lado, operación mental universal o comparación con un método científico por otro, y por otro, por alto, llegan las autodescripciones sistémicas informadas por nociones propias del sistema en cuestión, en las subsistemas educativas, políticas, etcétera, etcétera. Y por otra parte, los análisis de sistemas, de objetos, de campos sociales, desde el exterior, desde fuera, informados por constructos sociológicos o por constructos tomados de los progresos teóricos perseguidos en el campo de la ciencia, el sistema científico, en cada uno de las áreas disciplinares. Por eso, repito, lo que para mí me parece muy importante esta transición, los conceptos característicos de la sociología del conocimiento, del sociocentrismo y perspectivismo o compromiso-distanciamiento, caminan para encontrarse con la distinción entre las autodescripciones sistémicas informadas por nociones propias del sistema de gestión y, por otro lado, los análisis de sistemas realizados desde fuera, informados por constructos sociológicos. Y son criterios, son estilos que pueden parecer bastante abstractos, pero aplicados a artículos concretos, a trabajos concretos, revelan todo su poder analítico. En consecuencia, la incorporación de los primeros criterios tomados de la sociología del conocimiento más general con la segunda da como resultado una estructura integrada diseñada para traducir los modelos generales de procesamiento de experiencias de utilidad cultural en condiciones específicas de ciertos campos de la teoría del tipo que representan las disciplinas académicas. Reflexión del contexto de esta estructura denota un cuerpo de conocimientos de tipo teórico que, a pesar de sus posibles conexiones con la erudición, no puede ser comprendido adecuadamente salvo en relación a las funciones sociales que desempeña la reflexión dentro de su subsistema particular. Y su función exactamente es la de mediar a través de consideraciones reinterpretativas
entre las relaciones distintas de un subsistema social con el sistema de la sociedad omniabarcante, con otros subsistemas dentro del entorno social interno, y las relaciones de la reflexión con sí mismo, de tal forma que todas estas mismas diferentes tipos estas diferentes formas se armonicen sus implicaciones conflictivas para adaptarlas a los cambios sociales en marcha y para traducir todo ello en el horizonte de la autocomprensión profesional de los prácticos. Entonces, una forma de teorización bastante exigente, ¿no? Tomar en cuenta el contexto de la sociedad abarcante, los otros subsistemas, ¿no? las funciones entre, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Las anfilostasis. Las funciones aspas para otros subsistemas, para el sistema económico, ¿no? muy a menudo discutidos en todos los discursos educativos, y las relaciones con su propio sistema educativo, combinar estas direcciones de reflexión, armonizarlas y traducirlas a la comprensión de los autores prácticos. Es una forma de pensamiento interpretativo bastante exigente. Mientras que las teorías de reflexión tratan de ser compatibles con los resultados de la investigación, enlazan el conocimiento analítico de su objeto con la intención deliberada de tener efectos sobre su objeto, es decir, sobre el área de la educación, y para facilitar una guía para la acción. Y eso es especialmente verdadero cuando las teorías de reflexión toman la forma históricamente predominante de reflexión comprometida o de reflexión reformadora. Y reflexión comprometida era el título bajo el que casi toda la tradición alemana de la pedagogía universitaria, desde su establecimiento durante los años 20 hasta los años 70 o quizás 80, se ha caracterizado a sí misma una reflexión comprometida, reflexión engagée, ¿no? con el término francés. No quisieran desarrollar una ciencia de investigación, sino he asistido a un coloquio organizado a finales de los años o a comienzos de los años 90, a un coloquio de un grupo de investigadores especializándose en la historia del campo de la ciencia de la educación, y encontramos uno de los pioneros de la pedagogía alemana en esta época ya de más de 90 años, apareció y aclareció, lo que quisimos en los años 20 no era una ciencia. La ciencia de la educación es lo que los sindicatos de profesores no han impuesto. ¿No? Es lo que los sindicatos con sus intereses propios han impuesto. Nosotros hicimos una reflexión, visión, consideraciones casi teológico-interpretativas. La pedagogía alemana era una teología protestante secularizada. Sí, era esta tradición. Y por eso
la reflexión comprometida como término sociológico en los institutos de Human corresponde a la realidad como tal, como se dice en Alemania, como se practicaba en Francia una pédagogie philosophique ou philosophie pédagogique. La pédagogie era distinta de una ciencia de la educación. Y si me refería a Durkheim, es el mismo que ha incorporado ambas tradiciones. No saben quizás que Durkheim, su primera cátedra en París era la cátedra de ciencias de la educación. Y solamente después, como su centro de gravitación teórica era en la sociología, solo después logró ampliar la designación de su carrera de ciencia de la educación y de sociología. Pero en su persona propia ha enseñado, ha impartido cursos de pedagogía. Su famoso libro, El desarrollo del pensamiento pedagógico en Francia, debe de ser traducido al portugués, ¿no? Muy conocido. Y por otra parte sus ensayos largos sobre educación y socialización, una explicación del fenómeno educativo partiendo del proceso de socialización muy moderno, como sociólogo, experto de una ciencia de la educación. Y la ciencia de la educación para Durkheim era una sociología histórico-comparada de la educación. Una definición que no tengo dificultades en adoptar ahora mismo. Una sociología histórico-comparada de la educación diferente de la pedagogía. Y eso es que pueden encontrar en el desarrollo de este campo de reflexiones en casi todos los países europeos que se han desarrollado, que se han más acercado a tradiciones, procedimientos de investigación, y por eso hay una duplicidad de enfoques teóricos dentro del mismo marco disciplinario. En ese sentido, las teorías de reflexión siempre se ocupan de y responden a problemas sociales, los cuales tienen como estructura de referencia las exigencias del contexto sociohistórico dado y sus necesidades cotidianas. Esta concepción de reflexión, de teoría reflexiva, se puede contrastar con lo que es la ciencia. Se centra en procedimientos orientados a descomponer analíticamente y recomponer teóricamente la realidad. Descomponer y recomponer la realidad. En términos generales, su función específica consiste en discriminar por medio de reglas metodológicas susceptibles de infinito refinamiento entre proposiciones verdaderas y falsas. Por medio de reglas metodológicas, mientras la reflexión no puede ser metodizada. Existen criterios generales para caracterizarlas, pero no existen criterios metodológicos propios a teorías de reflexión. Aquí sí, en el campo de la ciencia, las reglas metodológicas ya definidas por el Durkheim mismo, las reglas del método sociológico, es una de sus obras destacadas. En términos de procesos, la solución científica de problemas comprende intrínsecamente lo que se ha caracterizado
como un tráfico ininterrumpido de doble dirección, entre el nivel de las ideas generales, las teorías integrativas o los modelos explicables ya más especializados, y el nivel de la investigación empírica y de las observaciones detalladas de acontecimientos específicos. El procesamiento científico de problemas consiste entonces en un desarrollo de un cuerpo de teorías o modelos en expansión y un cuerpo de observaciones sobre acontecimientos específicos igualmente expansivo, el cual, por medio de una confrontación crítica, continúa hacia una congruencia cada vez superior uno que otro. Un estudio específico, un estudio científico que participe a estas relaciones de interacción entre el desarrollo teórico y la investigación empírica siempre toma como punto de partida un problema ya teóricamente predefinido. No comienza al punto cero, ¿no? Se sitúa en cierto momento del desarrollo teórico de una disciplina y tiene como estructura de referencia un continuum más amplio de teorías y de observaciones empíricas desarrolladas por los especialistas en un campo determinado. Y ese es el sentido de las breves anotaciones que pueden encontrar en la segunda tabla, 152. Teorías reflexivas que aparecen como resultado de los procesos de comunicación en el seno de subsistemas funcionales y que procesan con respecto a su orientación práctica problemas-acción, problemas sociales que tienen como marco de referencia los intereses y necesidades de los grupos sociales, y por otra parte teorías científicas de acuerdo con el código particular del sistema científico y que procesan con respecto a la verdad, no con respecto a orientaciones prácticas, sino con respecto a la verdad, problemas científicos que tienen como marco de referencia un continuo más amplio de teorías y observaciones desarrolladas por generaciones de especialistas. Bueno, eso es el marco teórico que continúa el marco tomado de la sociología del conocimiento, que permite profundizarla, y es en este marco que nos queda, quizás después de la pausa, que nos queda identificar cuál es la función del estudio que está ampliando sus objetos más allá de las fronteras lingüístico-culturales de su propio ámbito. ¿Qué es la función de estos estudios en cada uno de esos tipos teóricos? Bueno, una pausa de reflexión. 20 minutos. Y regresamos. Ya que hablamos tanto del periodo de finales del siglo XVIII, han debido ver las condiciones concretas, ¿no? Que uno normalmente no se imagina las dificultades que encontraron los jóvenes genios y los exploradores, ¿no? Los hermanos Humboldt, ellos eran de la alta aristocracia prusiana y entonces no tuvieron ninguna dificultad en organizar sus
trabajos de investigación, ¿no? Alejandro de Humboldt ha invertido casi toda su parte de la herencia familiar en la exploración de América y después en la publicación de los 20 grandes volúmenes, y después estuvo sin recursos en los años 1820 y tuvo que regresar a la corte de Berlín y conversar con el rey y la sociedad de la corte real cada tarde, ya que era un Kammerherr, ¿no? Que es un Kammerherr, un noble aristócrata asociado a la corte real. Pero no tuvo ningún problema para organizar materialmente, tuvo la autorización a penetrar en el Nuevo Mundo, que era gobernado por el rey de España, ¿no? Y antes de irse a América Latina pasó por Madrid para obtener el permiso y un pasaporte escrito para irse a América Latina, ya que el Nuevo Mundo era cerrado para protegerse contra la competición inglesa. Los puertos de Buenos Aires era completamente cerrado y los ingleses durante la intervención napoleónica intentaron procurarse entrada en Buenos Aires y hubo conflictos y una guerra secreta y un sistema de túneles para... ¿No? Conoce bien los túneles abajo de Buenos Aires, y surgieron aquí, surgieron allí y finalmente resistieron a los ingleses, ¿no? Bueno, son los aspectos un poco anecdóticos acerca de las expediciones, exploraciones. Pero Gauss tenía una beca. ¿No? Gauss tenía una beca. Sí, dependía mucho de los maestros y de los curas en ese tiempo, ¿no? Si hubo la buena oportunidad de encontrar maestros, profesores, curas para apoyar a los jóvenes, era una buena oportunidad. Bueno, para retomar un poco nuestros hilos teóricos, es entonces fácil descubrir en el campo convencionalmente denominado como la comparada la distinción entre diferentes corrientes, diferentes ramas, como por ejemplo la educación comparada y educación internacional, o la investigación pedagógica comparada y la educación para el desarrollo, o la ciencia de la educación y lo que en inglés se llama educational statesmanship, lo que es difícil a traducir al castellano o otras lenguas. Aquí lo han traducido como política electiva, pero es más, es una sensibilidad a problemas de política educativa y reflexiones nutridas de conocimientos internacionales, ¿no? Es lo que quiere decir este término de educational statesmanship. Y en todo caso, estas diferencias que se encuentran ya en la literatura surgen de las distintas funciones adscritas a las dos corrientes de estudio, por una parte, y a los diversos enfoques metodológicos utilizados. Remiten también a públicos diferentes y a las divergentes orientaciones teóricas
Y finalmente, lo más importante quizás, se refieren las características más decisivas que subyacen a estas distinciones son las diferentes formas de problemas y de definiciones de problemas con las que se enfrentan y que son sugeridas por distintas actitudes cognitivas y expectativas dinámicas en relación a contextos de referencia. Y por eso se enfatiza en la tabla la distinción entre problemas-acción o problemas sociales que tienen como marco de referencia los intereses y necesidades de los grupos sociales, por un lado, y los problemas científicos, teóricos, no se puede entender con menos de fuerza, ¿no? Menos de intensidad, ¿no? Problemas científicos teóricos que tienen como marco de referencia un continuum más amplio. Y esas diferencias entre lo que otros autores llamaban la cientificidad y la practicidad, o entre la exploración y la asistencia, entre intereses académicos en investigación objetiva y intereses meliorísticos en la práctica y la receta profesionales, o finalmente entre la búsqueda de la verdad de acuerdo con los modelos científicos sociales de la investigación comparativa y la finalidad reformista subyacente en la educación comparada enraizada en lo que algunos autores llamaban la tendencia normativa o reformadora de nuestra disciplina. Entonces pueden ver cómo esta corriente está bien nutrida y se encuentra en toda la literatura. Lo interesante es que distinciones análogas pueden encontrarse si uno examina otros grandes campos de teorización de estructura análoga orientada hacia ciertas profesiones, como el campo del derecho o el campo de la religión. Un examen, claro, un poco rápido, de la literatura principal del derecho comparado muestra que el derecho comparado se desintegra virtualmente en dos disciplinas casi autónomas y que pueden designarse como las ramas sociológica y la rama dogmática, como la historia comparativa de la legislación, estrechamente vinculada a la sociología jurídica, y la legislación o jurisprudencia comparada. Y en términos de jurisprudencia, utilizado en ciertas facultades, pero no en otras, ¿no? Depende de la composición social y orientación intelectual de los profesores de derecho. El término mismo de jurisprudencia ya traduce que se trata de una forma de tratamiento del derecho no con el propósito de hacer comparaciones a largo alcance, identificar estructuras histórico-sociológicas, sino que se trata de aplicar bien el derecho nutrido con inspiraciones de otros conceptos. Son entonces diferencias que pretenden aplicar a los estudios comparativos a problemas nacionales, reformas legislativas o bien aspiran a la internacionalización de la legislación. Esta separación entre diferentes ramas dentro de un marco disciplinar es incluso más
destacado en el campo de lo que se llama la ciencia de la religión comparada. Por una parte, es una disciplina académica por propio derecho. Por otro, se trata de una teología de la religión comparada, considerada como un apéndice a la teología cristiana. Y es incluso más destacado, ya que durante mis estudios en la Universidad de Bonn hubo un gran catedrático de ciencia de la religión comparada, y todos los estudiantes supieron que anteriormente era profesor en la Facultad de Teología, es decir, comprometido con la dogmática católica. Pero a través de no sé cuántos acontecimientos, choques, experiencias personales, dramáticas, etc., se convirtió en un científico y tuvo que cambiar la facultad. No era tolerado en la Facultad de Teología, fue trasladado a la Facultad de Filosofía para enseñar la ciencia de la religión comparada, una ciencia como otras, una ciencia sociohistórica de la diversidad del fenómeno de las religiones. Más tarde, en la Universidad de Würzburg, donde tuve mi postdoctorado, si quieren traducir, uno de mis vecinos era un profesor de teología, y una vez cuando le encontré, me dijo: yo también soy profesor de teología, de religión comparada. Era profesor de dogmática católica. Pero entonces existe el fenómeno de la diversidad de religiones pone problema a los teólogos. Entonces han desarrollado una teología de la religión comparada. Mientras que la ciencia de la religión comparada aspira a la investigación pura y neutral sobre las religiones, la segunda se desarrolló como una rama especial de la teología dogmática. Se pueden ver las mismas diferencias. En todos estos campos, las disciplinas comparativas cuyo objetivo dominante se define por subsistemas sociales funcionalmente especializados de la sociedad, se dividen en orientaciones opuestas. Modos divergentes de percepción y de pensamiento estructurados de conformidad con contextos de referencia diferentes transforman el único y mismo objeto de estudios en sujetos de estudio diferentes. Es pues desde la perspectiva primera, las familias jurídicas o los sistemas legales del pasado y del presente, las grandes religiones surgidas a lo largo de la historia de la humanidad o los sistemas de educación construidos en todo el mundo son analizables en términos de fenómenos sociales y de sus funciones para la sociedad, de su condicionamiento, de su desarrollo en relación con contextos sociales. Desde la segunda perspectiva, los mismos objetos son tratados en términos de formaciones de significado moral o de participación activa a la formulación de significado moral. Por consiguiente, desde la perspectiva investigadora del sistema científico, la legislación extranjera es vista como una configuración de fenómenos sociales. Desde la segunda perspectiva, por contraste, es evaluada como con vistas a considerar
y mejorar la legitimidad de la ley. Igualmente, lo que interesa a la hora de observar la religión de otros desde el punto de vista analítico del sistema de las investigaciones científicas es la importancia de la religión como fenómeno esencialmente social y fenómeno histórico social. Mientras que la segunda perspectiva, de una perspectiva desde dentro del horizonte distintiva del sistema de la religión, llevará a enfatizar lo que se encuentra en la literatura, la evaluación de los aspectos metafísicos de las diferentes religiones. El primer tipo de investigación se esfuerza en conseguir un conocimiento histórico-social neutral, mientras que el último está interesado por el examen de otra cita sacada de la literatura correspondiente, por el examen del significado de las religiones en la historia de la salvación. ¿No? Una reinterpretación del fenómeno de diferentes religiones como pasos de acercamiento sucesivo a una historia de la salvación. He intentado examinar también estos mismos fenómenos en el campo de la economía. Es un poco más difícil. En cierta época tuve la oportunidad de colaborar un poco con un joven investigador francés que estuvo muy interesado en la historia comparada de fenómenos económicos, sobre todo de economía de la educación. Pero, en fin de cuentas, descubrí que arreglaba sus datos de manera a conformarlos con ciertos axiomas económicos sacados de la teoría clásica de la economía, para poder lanzar sus artículos en las revistas importantes. Es decir, que dentro de facultades de economía, que no en todas sus cátedras, no en todos los aspectos, pero tradicionalmente cuando son orientadas hacia las grandes teorías neoclásicas, son ligadas a ciertas axiomas generales y no se desarrolla una economía comparada propiamente dicha. Se encuentra también en las facultades de filosofía, de historia, etc., como historia económica y social, y muchas veces un tipo de historia económico y social comparada, ¿no? Entonces pueden ver la misma tensión entre los aspectos, las preocupaciones, el predominio o la disminución de intereses sociales, de intereses colectivos, de su ámbito, de cuestiones que afectan a creencias comunes, a axiomas dogmáticos, a horizontes normativos. En ese sentido, se puede hablar de distinguir la ciencia de educación comparada, la reflexión reformadora internacional, según aspectos de lo que he llamado, he caracterizado como epistemológica por un lado y sociológica por otro. Entonces, ¿qué es la función? La función del estudio del otro en ambos contextos. En los tipos de estudios que se refieren a la verdad científica,
entonces en el ámbito de una ciencia de aplicación comparada, todas las dimensiones detalladas en esta discusión, es decir, las técnicas complejas para establecer relaciones entre relaciones, la actitud distanciada del perspectivismo, la sensibilidad hacia las diferencias socioculturales, no las similitudes, las diferencias socioculturales, la exploración de estas diferencias con referencia a modelos de interrelaciones o configuraciones sistémicas y cierta afinidad resultante con la formación de teorías o teorizaciones. Todas estas dimensiones se unen unas con otras metodológica y sociológicamente. Y es a partir de esta unión que emerge la función específica de la investigación comparada en las ciencias sociales, a saber organizar de una forma controlada metodológicamente las confrontaciones críticas de las proposiciones teóricas con observaciones empíricas que forman las bases concluyentes tanto de la crítica como del desarrollo de teorizaciones. Pero, ¿qué pasa con las técnicas simples de establecimiento de relaciones entre hechos observables? Con la perspectiva comprometida desde dentro de un sistema social, el interés por identificar similitudes y la preocupación prevaleciente por la solución de problemas prácticos. ¿Cuáles son, en otras palabras, las funciones que las descripciones de otredad cumplen en el contexto de las autodescripciones sistémicas? Para responder a esas preguntas, no se puede referir a la lógica del descubrimiento científico, ya que no tiene un papel destacado en este marco, sino que uno tiene que examinar en más gran detalle los caracteres estructurales correlativas a la naturaleza autorreferencial de las teorías de reflexión caracterizadas antes. Y la hipótesis es que la referencia a otros contextos, las descripciones de la otredad cultural o nacional o histórica, satisface a una particular necesidad propia a este tipo de teorías de reflexión, a esas teorías autorreferenciales culminantes en teorías de autorreflexión. Aquí entra en todo el proceso de teorización, de conceptualización, una parte un poco difícil de la teoría luhmanniana que tiene que ver con el carácter de autorreferencia. Como pueden imaginarse, autorreferencia incluye cierta circularidad, ¿no? Ya que se refiere a reflexiones anteriores, se refiere a su contexto educativo y sus políticas educativas anteriores o actuales, y ya que la reflexión es casi parte de un sistema educativo, se refiere a sí mismo. Y todo tipo de autorreferencia en el marco de la teoría más general
requiere una interrupción en estos círculos de autorreferenciales. Necesitan entonces interrupciones de circularidad y interrupciones de interdependencia. Estas interrupciones de interdependencias se llaman las externalizaciones, ya que van más allá del ámbito de la autorreferencia. ¿Por qué se hacen y qué es el producto? Se hacen para sacar de un contorno ciertos puntos de vista, ciertos estímulos, ciertos elementos que constituyen algo como un significado suplementario, significado suplementario propio a enriquecer las referencias. En sus análisis de la tradición pedagógica, Niklas Luhmann y uno de sus coautores, un profesor de ciencias de educación en Hamburgo, examinaron un cuerpo de literatura para identificar tres tipos de externalización dominantes. Es, por ejemplo, la externalización hacia epistemologías, para tener significado suplementario con miras a justificar su propio método, su propio modo de reflexionar, para justificar su propia disciplina. Externalización hacia una imaginada cientificidad para justificar su propio modo de proceder. Otro modo muy corriente, externalización hacia valores, para justificar tal o tal práctica educativa o política educativa educacional. Y finalmente, externalizaciones hacia las organizaciones, con su ironía propia, dice Luhmann, para echar la culpa por el fracaso a las organizaciones. Es muy elegante. Entonces son diferentes tipos de externalizaciones y mi hipótesis es que las externalizaciones al extranjero, a situaciones mundiales, a grandes tendencias del desarrollo mundial, como tuvimos la ocasión de encontrar en la literatura, todo esto sirve para enriquecer la autorreflexión reformadora con significado suplementario y incluso permite reunir la referencia a valores, ya que se trata de estudiar otras políticas cargadas de ciertos puntos normativos. Permite incluir también la referencia a criterios de cientificidad, ya que se trata de descripciones minuciosas de tantas situaciones internacionales, y la externalización hacia organizaciones, ya que muchos de esos trabajos de educación comparada convencionalmente entendida se refieren a las escuelas, la organización educativa estructural, la política, a todo el aparato burocrático, administrativo y organizativo de la educación. Entonces, se trata de sacar de los estudios del examen, del estudio de
aplicación en diferentes contextos. Se trata de sacar, y todos son expresiones idiomáticas sacadas de la literatura, indicaciones o opciones, ideas estimulantes, inspiraciones, conocimientos relevantes o lecciones instructivas, y por consecuente han de servir así como marcos de referencia en cuyo seno sea posible diseñar políticas reformadoras adecuadas. Dichos estudios no se proponen realmente tomar prestados modelos ajenos, sino sugerir orientaciones. No afirman simplemente la transferibilidad de las estrategias e instituciones educativas, sino que tratan de establecer posibles implicaciones de sus averiguaciones para las propias políticas y prácticas educativas. En este sentido, se trata de incrementar la conciencia sobre el problema. Eso significa exactamente el término inglés muy particular de educational statesmanship. Una conciencia sobre los problemas, la sensibilidad a desarrollos y problemas, una vista sintetizante y consideraciones que fácilmente se traducen en orientaciones más o menos específicas para la orientación de la política. Es entonces son esfuerzos para enriquecer por medio de un significado suplementario las reflexiones reformadoras dentro de un contexto concreto. Y también se pueden encontrar en la literatura expresiones de los destacados representantes de la disciplina como es un acto de mirar más allá de las propias fronteras hacia países comparables, ¿no? Un acto de mirar en una situación de necesitar interrupciones de circular, acto de mirar más allá hacia países comparables, no los unidades de análisis muy diferentes que son analíticamente interesados, sino comparables para sacar orientaciones. O una apertura, la apertura de un sistema hacia estímulos externos, perfectamente en concordancia con la expresión de externalización. De manera que un trabajo impresionante de uno de mis colegas, lo mencioné creo que ayer, lo hice ayer, un gran trabajo examinando la producción internacional comparado en el campo de la educación a través de más de 80 años en diferentes etapas políticos sociohistóricas de Alemania. Y también el autor está estudiando en este contexto los esfuerzos para construir corrientes casi transnacionales como la nueva educación, el movimiento educativo mundial o la construcción de una idea educativa común a los países de la Europa occidental, o de revelar la convergencia de las sociedades industrializadas, ¿no? Pueden ver siempre una lista sintetizante de similitudes. Entonces está estudiando todos estos esfuerzos más o menos analíticos, sintetizantes, para concluir todas estas variadas formas de internacionalizar las propias cuestiones políticas o ideas han servido tanto para apoyar el compromiso
de los correligionarios en sus actividades, de todos de sus partidarios que son de la misma opinión, como para proporcionar argumentos de justificación contra los oponentes. Apoyar a todos los que son de la misma opinión, que comparten la misma ideología educativa, y contrarrestar, proporcionar argumentos de justificación contra los oponentes. Demostrar la internacionalidad de las propias demandas de reforma ha significado liberarlas del reproche de parcialidad interesada y les ha conferido las cualidades de generalidad e indispensabilidad, ¿no? Es una estrategia de justificar ciertos modos como casi internacional, irresistible, indispensable. Esos son los peligros de la internacionalización que tienen que tomar en cuenta cuando hablan fácilmente de internacional. Son estrategias detrás que uno se debe de identificar y de desvelar. Entonces, la externalización a situaciones mundiales, otra expresión que he sacado de la literatura, la externalización a situaciones mundiales libera a la reflexión educativa orientada a la reforma de tener que referirse inmediatamente, directamente a valores o a ideologías basados en ciertos valores o axiomas, redobla sus referencias a criterios de cientificidad y refuerza la externalización a la organización, al combinar así aspectos de justificación, de fundamentación, de adscripción. Las externalizaciones a situaciones mundiales proveen un grado considerable de dinamismo autorregulador para la reflexión reformadora de la educación. Bueno, eso es el concepto de externalización que quizás podemos aclarar un poco más durante la discusión. Y en fin, mi intención es seguir un poco más la traducción de esta estrategia en implicaciones metodológicas o cuasi metodológicas, pero quizás ya es para mañana, para no sobrecargar el contenido de hoy. Bueno, temos, quem sabe, 5, 10 minutos para uma pergunta. Esclarecimento. Teoria de Niklas Luhmann. Só uma pergunta. Alguém de vocês aqui já estudou Niklas Luhmann? Tu estudaste? Pero hace mucho. Hace muito. Não és muito estudado aqui, muito estudado acá, em Brasília. Não és muito Estudado. Luhmann, sim. Sim. E ciências sociais, vocês Só sabe que existe, mas sabem mencionam, mas da existência. não abordam. Bueno, como he explicado a ti, existen traducciones al inglés absolutamente congeniales. Existen también bastante traducciones al italiano. Ya Luhmann tuvo muchas relaciones de cooperación con una universidad en el sur de Italia. Existen traducciones al castellano, ¿no? Su grande obra final, La Sociedad Placer, ha sido traducido al castellano. No sé la calidad de la traducción, pero existe traducción. Por el portugués no sé.
Não, vamos procurar. Eu tenho um livro uma socióloga da URGS que trabalha com ele. O que tu encontraste? A realidade dos meios de comunicação. Os meios de comunicação. Esse tem em português. Sim. Na realidade dos meios de comunicação. Sim. Daí seja... Provável que ele esteja na área da comunicação, eu já li alguma coisa. Pode ser. Ele seja um teórico. Muito bem. Você tem uma pergunta, ¿no? Profesor, me gustaría que ampliara un poquito esto último que dijo del peligro respecto de los peligros respecto de la internacionalización. Sí, muchas veces es una construcción, ¿no? Son los investigadores, los políticos, los especialistas en el campo que construyen lo que consideran como un fenómeno internacional. Y también a nivel internacional, apoyados por las organizaciones internacionales, son construcciones de soluciones que quizás en 5 años ya son pasados y se han revelado como ineficaces. Pero eso fue el objetivo de la investigación comparativa que presentaron el viernes pasado, cuando estuvimos reunidos 7 u 8, ¿no? Un estudio bien detallado de las externalizaciones producidas en 3 campos más que nacionales, culturales, en España, en Rusia, Unión Soviética, en China, a lo largo de un poco más de 8 décadas. ¿No? Entonces, combinando el análisis histórico con el análisis comparativo, exactamente para oponer los resultados empíricos a ciertas tesis de nuestros colegas neo-institucionalistas, para examinar si corresponde a la realidad su hipótesis de que estamos acercándonos a una cientificación convergente de la ciencia de la educación universal basada en psicología, economía, o que son desarrollos del pensamiento y del pensamiento educativo y después una isomorfización, es su término propio, isomorfización también de las estructuras educativas. Y a base de estas investigaciones histórico-comparativas, bueno, se demuestran fluctuaciones a través del tiempo y variaciones entre esas 3 áreas lingüístico-culturales mucho más importantes para que sean compatibles con las hipótesis institucionalistas. Entonces, es una investigación que subraya la función crítica de la investigación comparada. ¿No? Eso es también un problema un poco. Normalmente en el campo de la pedagogía la gente piensa, bueno, es importante producir algo de positivo para incitar a la acción, para dar orientación. Pero el papel de la investigación también es criticar a teorías, a hipótesis, a modelos, criticar a ideologías educativas, a políticas educativas. Cada política educativa incluye ciertas relaciones más o menos causales, unidimensionales, y la diversidad de las situaciones mundiales que podemos encontrar y estudiar se opone a estas reducciones de causalidad. En un
uno del otro capítulo, del capítulo 3, rumbo a una ciencia de la complejidad, he examinado este problema. Tuve un colega en Berlín que a veces me preguntó: ¿por qué te preocupas siempre con la causalidad? Pero es tan importante, ya que en la metodología clásica durkheimiana, Durkheim se refiere a nociones de causalidad. Incluso escribió que sin tener en cuenta y incluir sistemáticamente la noción de causalidad en nuestras comparaciones, esas comparaciones tienen ningún sentido. Se basa claramente en nociones de causalidad sacada de los progresos de las ciencias naturales de su tiempo. Y esas nociones es posible seguirlas. Solamente a finales del siglo XX, con otros cambios dramáticos en las áreas de las ciencias naturales y correspondientemente en otros ámbitos socioculturales, hubo un movimiento que algunos han caracterizado como post-newtoniano. Esos son, como marcado ayer, los trabajos de un filósofo sociólogo como Edgar Morin en Francia sobre la causalidad compleja, donde escribe, bueno, pequeñas causas pueden estimular grandes efectos. Grandes efectos pueden estimular grandes causas pueden estimular pequeños efectos. Y un amigo mío, un gran historiador comparado, de origen alemán, profesor en Estados Unidos, cuando encontramos en un congreso en el panel, escribió en mi manuscrito: no pudo aceptarlo. Es decir, que incluso en el campo de la historia comparada han adoptado como una certeza firme estas nociones de causalidad directa. Y bueno, me parece que las afirmaciones de un autor como Morin son tan interesantes y tan revelador, y abren la vista en tantos fenómenos diferentes que valen la pena de estudiarlos. Y eso correspondiente al enfoque, digamos, paradigmático de Luhmann en la construcción de su teoría, cuando enfatiza la noción de función. La función en su marco teórico no es una relación cuasi causal entre una acción y su efecto, sino marca un problema, y él como teórico está interesado cuántas alternativas, soluciones posibles hay a este problema, ¿no? Entonces siempre está buscando alternativas, y es un enfoque, un modo de pensar que abre los ojos, las miradas hacia la variedad del mundo. En ese sentido es profundamente comparativo. Eso explica también un poco mi interés en esta manera de teorización. Podemos parar por aqui? Creio que foi muito importante esse final aqui, não? Acho que ele retoma vários pontos, bem sabendo. E ajuda a nós aqui. Eu fico ouvindo o professor Liebknecht e ele fala da Europa, mas nós temos um grande trabalho aqui, não? Um grande trabalho aqui na América Latina para entrar em diálogo com esse trabalho teórico que o professor está nos trazendo aqui.
que é um desafio para nós. Vamos lá, né? Descansemos.